El humor vítreo entonces estará ocupando esta otra parte que nos faltaba y con eso completamos ya el globo ocular. Va a estar en la cámara vítrea. Su presencia es importantísimo porque da soporte estructural y metabólico a la retina. Estructural, ¿por qué? Porque está llevando siempre y sosteniendo la retina en su misma posición. Y metabólico porque absorbe y toma de ella nutrientes. Los desechos del metabolismo retinal van a caer al vitrio. Dentro de esa soporte estructural podríamos hablar de la amortiguación, no solo metabólica, sino también amortiguación en términos de impacto. Entonces, por ejemplo, si usted recibe un puño, un golpe contundente en el globo ocular, lo que hace el vítreo es atenuar o amortiguar esas ondas, porque unas ondas podrían generar un desprendimiento de la retina. Por supuesto, tendrá que ser transparente, por eso hace parte de una de las estructuras refringentes del globo ocular. Pues con esta terminaríamos todo lo que son las estructuras refringentes: lágrima, córnea, humor acuoso, cristalino, vítreo. Y parte de la retina neurosensorial que también tiene un componente refringente. Listo. A la retina, a la hora serrata, al cristalino y a la base alrededor de la cabeza del nervio. ¿Cómo? El vítreo está adherido a hora serrata, resto de la retina, cristalino y la cabeza del nervio. ¿Recuerdan cuando hablamos de embriología, de dónde salía el vítreo? No. Pero algo que pasa por ahí. De la arteria. No. ¿De qué? La arteria. El primario, el secundario. ¿El primario cuál es? El que queda después de que se retrae la. La arteria. La arteria heloidea. Entonces, Eso. la arteria heloidea va, irriga el cristalino, pero luego cuando se reabsorbe queda un canal, ese será el vítreo primario. ¿El vítreo secundario cuál era? Se formó con el sexto mes. ¿De quién? ¿De dónde? ¿Retinales? Las células retinales producían el vítreo secundario, que era el que llevaba el resto de la cavidad. ¿Y el vítreo terciario? El que une el secundario con la retina. Anterior. Entonces son fibras de unión o de adherencia. Entonces, vítreo primario que va en el canal que antes tuvo a la arteria del retina. Vítreo secundario sintetizado por las células retinales para ocupar el resto de la cavidad vítrea. Y vítreo terciario son células de fijación. ¿Sí? Fijan el cristalino al humor acuoso, células, el resto de la retina y cabeza del nervio óptico. ¿Sí? Entonces el vítreo terciario son fibras, ¿sí?, que fijan el humor vítreo. ¿Listo? Ok. También las células que amarran o sujetan el cristalino al músculo ciliar también son vítreo terciario. ¿Listo? Ustedes recuerdan en la retina la posición de los vasos, lo hablamos la vez pasada, lo revisamos. ¿Sí? La posición de los vasos en la retina. Sí. ¿Se acuerdan que está en las tres últimas capas de la retina? Sí. Es decir, que están muy cercanas al vítreo. Y parte del vítreo está adherido también a las paredes de los vasos sanguíneos, que están muy superficiales. Muy superficiales hacia la porción interna de la retina. ¿Qué puede ocurrir entonces si se desprende el vítreo? Puede haber desprendimiento de retina por fracción vitreoretiniana. Puede haber abulsión de los vasos, es decir, puede haber sangrado. Se puede afectar el Puede haber, cristalino. ¿cómo? El cristalino se puede afectar. Puede haber luxación del cristalino por un desprendimiento de vítreo. Son cosas muy complejas y atípicas, pero puede ocurrir. Listo. Esto es lo que acabamos de decir. ¿Y qué porciones tiene el vítreo? Miren que en esa foto, eso fue una foto de unos estudiantes que hicieron una disección y sacaron el cristalino y sacaron el vítreo. Este es el cristalino, este es el vítreo y este pigmento que ustedes ven aquí es el pigmento de la hora serrata. ¿Qué les he dicho a ustedes? Que la hora serrata es simplemente para localización y es una zona límite entre retina y el cuerpo vítreo. ¿Listo?
Ok, pues la hialoides será la capa más externa, es como la coraza, la cobertura del humor vítreo, ¿sí? La base del vítreo va a ser la porción más gruesa y más adherida que es a nivel de la hora serrata, es decir, la que está rodeando el cristalino. Y la interfase vítreo-retiniana es un espacio que se encuentra entre el vítreo y la retina. Por ahí que los estoy escuchando de retinopatías diabéticas y todo eso, hay hemorragias que ocurren no en el vítreo ni en la retina, sino en esa interfase vitreoretiniana. ¿Sí? Son hemorragias preretinales. Miren acá, entre la parte más externa de la hialoides, que es la cobertura del vítreo, y la membrana limitante interna. ¿Cuál es la membrana limitante interna? La última capa de la retina más interna. Listo. Bueno, aquí menciono unos ligamentos, básicamente el que me interesa es el canal de Cloquet. El canal de Cloquet es todo este espacio que quedó después de la presencia de la arteria de Berger, ¿sí? Lo que separa el humor vítreo en como dos porciones grandes, ¿listo? Recuerden, hora serrata, entonces acá está la base del vítreo, toda la cobertura se la llamará hialoides, ¿sí? Y el espacio que queda entre el vítreo y la retina se llamará interfase vitreoretiniana. Listo, su contenido, 99% de agua, igual que el humor acuoso, ¿cierto? Tiene ascorbato, bueno, 98 tiene el... No, yo nunca hago esas preguntas parciales, a ese nivel no, nunca. ¿O sí? Preguntas? No, pero nosotros sí No no me pasa hacemos nada. materia. Gabriela es capaz de que lo hace. No, porque pues en este caso, un propósito de desarrollo crítico y de capacidad de análisis no tiene. Entre 98 y 99%. Profe, eso O sea, puede variar, ¿no? ¿Qué? Eso puede variar. En su mayoría agua. Sí, tiene 98% de agua. Eso es lo que tiene. Listo. Tiene ascorbato. ¿Quién tiene ascorbato? El humor acuoso. ¿Sí? Vitamina C. ¿Cuál es el propósito? Igual que en el humor acuoso, protección a la oxidación. ¿Sí? Listo. Tiene glucosa. Igual que el humor acuoso. Tiene lactato. Resultante del metabolismo de la glucosa. Igual que el humor acuoso. ¿Sí? Vámonos por acá. Tiene sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fosfato. Igual que el humor. ¿Qué lo hace diferente del humor acuoso? Colágeno y ácido hialurónico. Esto es lo que hace que el humor vítreo sea denso, sea gelatinoso, ¿sí? Estas dos estructuras, es decir, el resto del contenido es igual al del humor acuoso. Lo que hace el viscoso y gelatinoso en la composición del humor vítreo será la presencia de colágeno y la presencia de ácido hialurónico. Eso está en la fisiología del arte, por si lo quieren estudiar también. ¿Sí? Profe, lo que es la diferencia entre este humor, Entre humor acuoso y humor vítreo son estos dos: ácido hialurónico y colágeno. Listo, chicos. Pero esa parte es debido también a la función que tiene de protección para poder De amortiguar. Sí. Listo, chicos. ¿Cómo es la estructura del humor vítreo? Algunos autores la mencionan como si fueran las capas de la cebolla de huevo. Que algunos autores la mencionan como si fueran las capas de la cebolla de huevo, es decir, como membranas unas sobre otras. Y otros autores la mencionan como si fuera este edificio donde tienen sus columnas. Ustedes han visto cómo se vacían las columnas, ¿no? Son unos filamentos como de acero, ¿sí? Y luego vacían. ¿Listo? Esos filamentos de acero los adhieren, ¿no? Los unen, ¿cierto? Entonces la diseñan de esta manera. Así es como se piensa en el humor vítreo, y es columnas de colágeno y adheridas esas columnas gracias al ácido hialurónico. Entonces, tenemos fibras del colágeno y lo que adhiere a esas fibras del colágeno es el ácido hialurónico. Eso es lo que le da la consistencia viscosa. Es lo único.
no es nada especial, simplemente que existen estructuras de colágeno adheridas entre sí por ácido hialurónico. ¿Listo? ¿Qué células tiene? El humor acuoso no tiene células. El humor vítreo sí tiene células. ¿Por qué tiene células? Porque tiene fibras de colágeno. Es decir, que tiene que tener células que sinteticen, a lo mejor más que fibras de colágeno, van a sintetizar es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano. ¿Cuál es el propósito del glucosaminoglucano? Dar elasticidad y resistencia a las fibras de colágeno. Entonces, básicamente, los cianocitos de balas, que así se llaman las células en el vítreo, son fibroblastos, pero su propósito es sintetizar más que fibras de colágeno, glucosaminoglucano. ¿Sí? Propósito, mantener hidratadas y elásticas esas fibras de colágeno. Tiene células fagocitarias, ¿sí? Las células fagocitarias, ¿qué propósito van a tener? Pues fagocitan todos los desechos estructurales que ocurran a nivel del humor acuoso. Bueno, algunos solutos que se encuentran en el humor vítreo y esa comunicación de metabolismo entre el cristalino y la retina con el humor vítreo se da gracias a la difusión, es decir, a favor del gradiente de concentración de algunos pasos de los solutos. Eso simplemente es para que ustedes sepan que el humor vítreo sí recibe parte de esos desechos y de esos compuestos. Listo, chicos. Y esto es muy importante. Los cambios que puede sufrir el vítreo. Entonces, piénsense en una estructura que está ocupando todo esto y que ya de plano les dije, da soporte estructural a la retina y de paso alberga el cristalino. Porque el cristalino no solo está sujeto por las ónulas, sino que también está alojado allí como en esa cunita del vítreo. Entonces, ¿qué pasa donde el vítreo colapsa? ¿Por qué puede colapsar el vítreo? O sea, el vítreo puede sufrir unos cambios. El primero... Llame. Pues ya, casi vamos. Ay, sí. Quiero vacaciones. Ay, sí. El primero es la licuefacción o sínquisis. ¿Qué es? Que es como decir que esta columna colapse, o que uno lo quiera, sí, colapse, y el resto de la estructura se va a colapsar igual, ¿cierto? Entonces, licuefacción es que el vítreo ya se vuelve menos viscoso, es decir, más acuoso. Imagínense la gelatina cuando ustedes la sacan de la nevera y se les olvida que se van a comer la gelatina. Al principio se saca la gelatina y ella se mueve, pero un poquitico más consistente. Pero se le olvidó la agua afuera y al reteco de la cola ya está más móvil. Es el mismo ejercicio. Entonces la licuefacción o sínquisis es que van a ver presencia de más agua que desestructura esas columnas de colágeno, ¿sí? Queda más líquido. Queda más líquido y ese líquido genera más movimiento. Imagínense qué pasa donde un vítreo se mueva más. Puede generar desprendimiento de retina, Un golpe y puede chao. generar abulsión de los vasos, puede generar desprendimiento al cambios en el cristal. ¿Sí? Además de eso, imagínense que su vítreo es viscoso. Ahora imagínense con unas áreas con líquido. Pues conservará su transparencia, pero ¿qué síntoma puede referir el paciente? No tanto fotofobia. No tanto visión borrosa. No. Obstrucciones localizadas de la visión. ¿Cómo se puede llamar eso? Las famosas moscas volantes, término técnico. Miodesopsia. Miodesopsia es eso. Ese es el típico paciente que sufre de miodesopsia. Entonces, todo paciente mayor de 50 años puede sufrir miodesopsia si ustedes ya saben cuál es la razón.
La mioesopsia es el resultado de la licuefacción o psiquisis del vitrio. Es básicamente acúmulo de algunas áreas más líquidas que otras, la gelatina más frágil, ¿cierto? Pero no, normalmente en cualquier persona no se supone que puede tener eso. Sí, cualquier persona las puede tener, pero son más típicas en personas mayores de 50 años porque eso resulta como un cambio degenerativo Pero del cuando vitrio. pasa de vez en cuando no. Puede pasar de vez en cuando porque recuerda que el humor vítreo recibe bastantes desechos, entonces algunas personas con algunas descompensaciones vítreas pueden quedar con desechos allí que se sienten. Pero la causa más probable y la más frecuente de esa mioesopsia es esa. Pero sí, definitivamente. Es más, hay personas jóvenes que de pronto jugando baloncesto, un traumatismo, un golpe y les dejó algunas Sí. mioesopsias. Parte sin novedad. Lo que hay que hacer es controlar que esas mioesopsias no me terminen generando una tracción vitreoretinal. ¿Listo? Ellas no son fijas, ellas son móviles, pero cuando empiezan a ser fijas, sí, es porque ya no es la partícula, sino que ya después de la retina genera un agujero, porque puede generar un agujero macular también. Pueden haber depósitos de proteínas, desechos y colesterol. Esta explicaría la otra causa de las mioesopsias. También es una situación degenerativa, es decir, de alguna manera el metabolismo termina saturando el vítreo y generando cambios. ¿Sí? La concentración de glucosa en pacientes diabéticos es mayor. Entonces, ustedes que están viendo retinopatía diabética, ya saben todos los cambios que ocurren a nivel estructural de retina por la diabetes. Y a nivel metabólico más celular, lo que ocurre será un edema de todas las células, ¿no? Porque la vía de sorbitol, que sería la tercera vía que aparece cuando hay diabetes, es la que genera resultados. Sorbitol, que es lo que hace es incrementar o alterar la bomba sodio-potasio, por tanto habrá edema celular. Y eso también ocurre a nivel del vientre. Profe, una pregunta. Digamos, en las cirugías de cataratas, cuando pues rompen el cristalino adentro, quedan partículas, ¿cierto? Normalmente las personas dicen que ven como telarañas y así. ¿Esas partículas dónde quedan? ¿En el humor vítreo o en el humor acuoso? Cuando hacen cirugía de catarata, yo les había comentado que este es el saco, aquí está el vítreo, ¿sí? Cuando hacen cirugía de catarata lo que hacen es una capsulorhexis, que es levantar solamente la cápsula anterior del cristalino, sacan todo el contenido y meten el lente, es decir, que no habría forma de que quedara membrana epitelial. Puede ocurrir cuando la cápsula se rompe. Si la cápsula se rompe, sí puede ocurrir. La otra cosa que puede ocurrir es que cuando sacan toda la cápsula, cuando sacan todo el cristalino, cuando se rompen las células, ¿sí? O la otra que puede ocurrir es, recuerdan que yo les había comentado que el cristalino sacan la capsulorhexis, ponen un lente intraocular, ¿sí? Queda en la bolsita y a veces esta cápsula posterior se opacifica, entonces hacen un rotico aquí para que la luz pase, no la rompen toda. Pues el rotico que es un agujerito que si usted lo mira de frente en la pupila, es un láser que hacen así, listo, de frente. ¿Eso a dónde va a caer? Queda una hojita suelta. Sí, algunos pacientes o ustedes lo pueden ver, la hojita que se mueve, que queda atrás, que sería parte de los restos capsulares. A eso se le llaman restos capsulares. Listo. Hay presencia de riboflavina. La riboflavina entonces es una proteína que lo que hace, ustedes la conocen ya en la córnea, ¿sí? Que es lo que hace que las sean resistentes. Las fibras de colágeno, pero se aumenta en la presencia de radicales libres, es decir, por envejecimiento natural, por oxidación natural, va a haber un aumento de la densidad del vítreo, lo que genera mayor riesgo de desprendimiento de vítreo. Al ser más denso, genera más tensión y más posibilidad de que se desprenda. Y aumento del peso molecular del colágeno, ¿sí? Si aumenta el peso molecular del colágeno, quedan más densas y más pesadas esas fibras de colágeno, por eso puede haber unos movimientos más bruscos y generar desplazamientos de estas fibras. Esta imagen que ustedes tienen acá es un ejemplo de lo que sería un desprendimiento de vítreo posterior total. El vítreo posterior se desprende. Como tiene fuertes adherencias a nivel de la hora serrata, a nivel de la cabeza del nervio óptico y débiles adherencias en el resto de la retina, incluyendo los vasos, la mayoría de las veces lo que ocurre es un desprendimiento completo del vítreo que se desprende de esta zona
y que se lleva parte del tejido que está alrededor de la cabeza, que se llama tejido glial. ¿Sí? Se queda un anillito aquí pegado al vítreo. ¿Sí? Uno lo podría alcanzar a ver con oftalmoscopía, una sombrita que se genera por ese anillo. ¿Sí? Cuando yo pongo oftalmoscopía, pongo una luz y esa luz genera una sombra en la retina que se va a ver de forma anular, y esa explicaría que el desprendimiento vítreo está completo. ¿Qué puede ocurrir? Si una persona, esa es la retina, yo ya les había mostrado tomografías de retina, ¿no? Sí. Esta es una tomografía de retina donde se ve el epitelio pigmentario retiniano, y esta otra capa muy reflejante que es el complejo de células ganglionares. Aquí se supone que debería estar la depresión foveal, pero este paciente, miren, ya está desprendiendo. Esta es la hialoides, o sea, esa cápsula del vítreo, ya se está desprendiendo, pero ¿qué pasó con este? Se conservó una adherencia a nivel de la mácula. Anatómicamente no es frecuente que ocurran adherencias fuertes entre la mácula y el vítreo, pero esta mala sí tuvo. ¿Sí? ¿Qué ocurre allí? Esa atracción vítreo-retiniana, primero ya eliminó la depresión foveal. ¿Qué síntoma tendría un paciente que ya no tenga una depresión foveal intacta? Ahí está la fovea, ahí están las células, están los fotorreceptores, pero ya no hay depresión foveal. ¿No capta bien la luz? No puede enfocar. ¿Cómo se llama la imagen distorsionada? Sí, astigmatismo. ¿Ah? Astigmatismo. No, eso astigmatismo es otra cosa, pero ahí la distorsión de las imágenes en este caso. El término técnico, no, diplopia es visión doble. No, aniseiconia es la diferencia del tamaño de las imágenes. Pero Término técnico de un síntoma así. Ya me dijeron de mioesopsis, que son las partículas flotantes. Término técnico de la distorsión de las imágenes. Digamos cosas a las... Pérdida de la capacidad de enfoque del cristalino. Eso es otra cosa, pero tiene que ver con el móvil. Con Dismorfia es otra cosa. diplopia todavía. Metamorfopsias. Ah, Gabriel. Las metamorfopsias son la imagen distorsionada, y en este caso hay metamorfopsias. También van a haber fotopsias. ¿Qué son las fotopsias? ¿No manchas oscura en el centro de...? No. Fotopsias. Metamorfopsias son como las partículas como moscas flotantes, pero fotopsias son destellos de luz. Entonces, si tengo partículas flotantes en el vítreo, es probable que tenga metamorfopsias, que son las moscas volantes, ¿sí? Pero si tengo una atracción vitreoretiniana, puedo tener fotopsias. O sea que cuando un paciente siente destellos de luz o rayos de luz, es posible que haya una atracción vitreoretiniana. ¿tracción de qué? Tracción vitreoretiniana, ¿sí? Ojo que los síntomas no se pueden confundir. Fotopsias es que está ya alando la retina. Metamorfopsias simplemente están flotando en el vítreo, pero no hay problema. La que me preocupa es si el paciente tiene metamorfopsias y fotopsias, porque ¿qué me indica? Que tiene partículas flotantes, probablemente resultado de la licuefacción vítrea, pero el que tenga fotopsia quiere decir que ya está traccionando la retina y que puede hacer un agujero macular. Así se vería en una tomografía, señor. Profe, cuando son como destellos de colores circulares, ¿qué es eso? ¿Destellos de colores permanentes? Pues es que me pasaba mucho el chiquito y se me quitó solo. Pero Los destellos de colores circulares podrían estar asociados a cuadros migrañosos. Hay migrañas que son silenciosas, es decir, migrañas que no dan con dolor de cabeza, pero que sí generan cambios visuales. Esa es una. La otra situación puede ser por bloqueos muy localizados y fugaces de algunos capilares en cerebro, ¿sí? Que para eso habría que hacer un doppler carotídeo, que es conocer cómo está la circulación cerebral, ¿sí? Pero ya se quita. Y la tercera alternativa es pequeños edemas en la retina, pero eso generalmente da en pacientes con estrés, que sufren una cosa que se llama correidopatía serosa central, es que se acumula líquido en la retina. Pero no es como que aparecen y se van, eso aparece y se queda instaurado en un lapso de 3 a 6 meses y luego se va. sí, es que fue como, o sea, me pasaba mucho como la niñez hasta cierta etapa por ahí, hasta los
2 o 3 años se me quitó, pero sí era constante. Ok, y la otra alternativa que puede ocurrir es que sean fenómenos ópticos producto de alguna alteración estructural en los tejidos transparentes, alguna aberración por retina, por humor vítreo, humor acuoso, cristalino, córneo. Entonces habría que estudiar cuáles son las causas, ¿cierto? Pero eso serían como las posibilidades que yo buscaría. O sea, si usted me cuenta a mí ese síntoma, yo me voy haciendo el estudio de todo lo que le acabo de contar. Reviso estructuras transparentes, a ver si encuentro aberraciones. Reviso retina si no encuentro edemas, ¿sí? Revisaría, en el caso de no encontrar nada en el ojo, ya revisaría el cerebro. ¿Sí? Las metamorfosis son moscas. Las famosas moscas. ¿Y Bueno. las miosopsias? Ah, no, las metamorfosis son distorsión de las imágenes. Miosopsias son las moscas volantes y fotopsias son destellos luminosos. Estas serían las miosopsias, ¿no? Las famosas mosquitas volantes, que uno las ve, yo diría que casi todos tenemos, algunos más que otros, pero usted las identifica cuando mira un fondo de un solo color, ¿sí? Más que todo blanco. Si usted mira un fondo, usted ve como unas pelucitas ahí caminando. Señor. Una preguntita relacionada a la diapositiva anterior, cuando a una persona se le desprende completamente el vitrio, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo se soluciona? No. Quitándole... Si se desprende completamente el vitrio, pero respetó la retina, no se hace nada. Se le explica al paciente que él va a quedar con unas miosopsias, pero pues que no tiene problema. Pero se le enseña signos de alarma, que fue por ejemplo lo que decía Kevin. Si la mancha se instaura y se queda una mancha oscura y ya es fija, me preocupa porque eso puede indicar que hubo reacción de la retina. Pero cuando ya confirmo que hay un desprendimiento total del vitrio, no se hace nada. No hay problema. El problema es este. Cuando se desprende pero conserva su adherencia fuerte en una zona de la retina que me interesa. Por ejemplo, en un capilar. Si se desprende, va a romper el capilar y va a generar un sangrado. Pero también si se desprende y está adherido a la retina, puede generar un agujero retinal. Eso es un problema. Hay casos en los que uno tiene que cambiar el vitrio o se puede cambiar, no se puede cambiar. El vitrio se puede reemplazar por una sustancia similar, que es un aceite pesado que se llama silicón. No. Sí, pero no se cambia por deporte. Es decir, se cambia en casos muy extremos. En el caso, por ejemplo, de una hialoides posterior, una hialoides asteroide, que es cuando hay partículas de colesterol in vitro, pero que son tan densas que ni siquiera con el fotocromático, con bajas condiciones de iluminación, el paciente puede ver, es decir, que sacrifica mucho visión. Pero no he visto la primera. O sea, la mayoría de las hialoides asteroides, el paciente se le sacrifica su visión con excesiva iluminación, entonces yo le pongo un fotocromático. ¿Sí? Esa sería la solución. Porque ¿qué implica reemplazar el vitrio con esta sustancia? Primero, que la sustancia puede tener problemas de biocompatibilidad. Y si se la rechazan, ¿con qué se va a reemplazar? La segunda, puede sufrir transformaciones pues, por estar ahí en el dentro y pueden a veces volverse blancuzcas o amarillentas. Y tercera, por ser un aceite pesado, cambia su índice de refracción y se vuelven muy hipermétropes. Entonces, un paciente métrope, ¿sí? Que le ponga un silicón y quede con una hipermetropía de 6 dioptrías, porque más o menos eso es el promedio de las hipermetropías. Le complicamos la vida al paciente. Entonces, sí puede existir la posibilidad, pero no es frecuente. Listo. Este, por ejemplo, es la hialoides asteroide, ¿sí? Que son partículas, puede ser o de grasa, lípidos, o también a veces residuos, restos capsulares secundarios a cirugía de catarata, y el paciente vería más o menos eso, ¿sí? Se está cayendo el mundo. Ah, el barquito. La hemorragia vítrea, que de pronto es una condición que ustedes pueden ver muy típico en macroaneurismas o en retinas diabéticas. Esa paciente que por eso es una retina diabética, mire que tiene El barquito. no tiene hilos de cobre ni hilos de plata, por eso no es hipertensa, ¿no? Tiene la relación arteria-vena conservada, es decir, la arteria es más delgada que la vena, por eso no es hipertensa. En la hipertensión sí se altera la relación arteria-vena.
y tiene hemorragias y tiene por acá unos irmas y tiene unos exudados, entonces es un paciente diabético. Esta hemorragia que ocurrió aquí es una hemorragia vítrea, es decir, es una hemorragia que está ocupando la cavidad vítrea, que por supuesto interviene con la fovea, es decir, con el área macular, por eso este paciente debe ver una mancha oscura en la mitad, ¿cierto? Lo más probable es que este paciente haya tenido un macroaneurisma que rompió y sangró, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las hemorragias vítreas? Que por gravedad ellas van tendiendo a decantarse y a caer en la base. Entonces, es el típico paciente que dice, doctor, vea, me pasa, yo un día de repente amanecí con una mancha en la mitad, me acosté y cuando me levanté esa mancha estaba horrible, grande y no veía nada, pero la visión me va mejorando en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque la sangre va cayendo y va despejando, y vuelvo y me acuesto y todos los días en la mañana me levanto, interfiere la visión. Esa es una, dame un momentico. La otra es que por ser tan pesada genera mucho más movimiento en el vítreo y habrá mayor riesgo de desprendimiento vítreo. Y si hay mayor riesgo de desprendimiento vítreo, habrá mayor riesgo de tracción vitreoretiniana, por tanto, desprendimiento de retina o agujeros maculares. ¿Listo? Y la segunda es que ese sangrado va a sufrir unas transformaciones, como un morado. Yo me doy un golpe, me sale un morado. ¿Qué es el morado? Pues debajo de la piel tengo sangre, ¿sí? Pero luego se pone verde, luego amarillo y luego ya no está. Lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Aquí está la sangre, inmediatamente se van perdiendo esas células rojas y se va volviendo una masa blanca, ¿sí? Pero el tema es que no solo es blanca, sino que es densa. Y esa densidad también aumenta la tensión entre el vítreo y la retina y también provoca el proceso de desgarrolatitis. Además de que compromete el área macular. Señor. Es que la pregunta era que si cuando ese sangrado general no se coagulaba y obstruía algo, pero la dijiste que una masa. Transforma. Se Profe, ¿y transforma en cuando pasa fibras. eso, cuál sería el tratamiento? ¿Qué se debe hacer? Vitrectomía. Quítese el Es ojo. decir, ingresar y sacar la membrana, porque no solo tienen que sacar esa sangre, sino buscar cuál es el vaso que está sangrando y bloquearlo. Es decir, vitrectomía más endoláser. Profe, ¿también se puede hacer fotocoagulación? Endoláser es fotocoagulación, solo que la fotocoagulación es desde afuera. En este caso, con esta hemorragia tan grande, no es posible fotocoagulación, sino endoláser. Explico ahí un poquito. La fotocoagulación láser se hace con un láser argón, que es un láser verde que cauteriza. Se puede hacer por vía externa, es decir, con una lámpara de hendidura, ponen un lente y disparan y localizan. El lente, ¿qué es lo que hace? Focalizar el rayo al punto donde quieren cauterizar, se hace desde afuera. Pero cuando hay sangrados tan grandes que no permiten que el rayo pase y además de eso hay que sacar el sangrado, toca hacer el mismo procedimiento pero entrando una cánula con láser. Pues ingresan una cánula y cauterizan el vaso. Tendrán que hacer vitrectomía más endoláser, que es lo mismo que fotocoagulación, pero la vía es diferente. O sea, profe, eso es... Quiero preguntar algo. No, ya lo preguntaron allá, pero pues en este caso a nosotros simplemente remisión, ¿sí o no? Claro. Lo que pasa es que hay una cosa, cuando nosotros estamos en esa fase de diagnóstico y manejo del paciente, primero nuestro deber es identificar la hemorragia, pero más que identificarla, localizarla y dimensionarla. Es decir, si a mí me llega un paciente así, yo voy a decir el tamaño, una forma de relacionar el tamaño a nivel del segmento posterior es a través del diámetro papilar. Entonces yo puedo decir que tengo una hemorragia vítrea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 13 diámetros de papila que se encuentra localizada en el polo posterior comprometiendo el área macular. ¿Por qué lo tengo que decir así? Porque puede ser que cuando el paciente vaya al oftalmólogo, el oftalmólogo ya no vea esto, sino todo esto oscuro, no vea nada. ¿Qué significa eso? Que hay progresión, que hay sigue sangrando. Entonces el oftalmólogo va a actuar más rápido porque tiene que evitar la progresión. ¿Qué pasa si cuando el oftalmólogo ya lo ve, pero ya ve por acá una manchita blanca y no ve más sangre? Ah, está en absorción. Quiere decir que está recuperándose y el oftalmólogo tomará una decisión diferente. Entonces, si bien nosotros no estamos en el tratamiento, sí estamos en la fase inicial y en la fase final. Fase inicial, identificarlo y educar al paciente.
Si él está sangrando es porque no se está cuidando. Porque si sé que es diabético es porque, me estoy tomando las pastas, la metformina muy juicioso. Pero va, cada vez que lo mandan a una web, porque generalmente son pensionados que los ponen en la casa, a hacer cuentas de la casa. A comprar el pan, los huevos, ese es el que en la panadería, antes de llevar el pan a la casa, se comió 3 roscones con Coca-Cola. ¿Sí? Entonces el paciente dice, no, yo sí me cuido, yo soy la metformina, y no lo hace. ¿Sí? Pues tengo que estar en esa fase de educación, de identificación de la condición, para poder dar una luz al oftalmólogo para que reconozca si está resolviéndose o está empeorando. Y en la fase final, porque después del procedimiento y todo eso, probablemente el paciente queda o con baja visión o con disminución de la agudeza visual significativo, y yo ahí voy a intervenir con lentes de contacto, con gafas o con ayudas ópticas para el paciente de baja visión. Entonces sí tenemos mucho que ver en ese sentido, pero obviamente en el tratamiento nada que ver. Pero me imagino que el paciente no puede hacer fuerza, no puede correr, no puede... Sí, y lo ideal es que usted, mientras el paciente llega al oftalmólogo, usted sí le puede decir, porque ese paciente le está diciendo, yo camino en el día y bien, se me va aclarando la visión, pero en la mañana me levanto con el hombro, entonces duerma sentado. ¿Cuál es el propósito de dormir sentado? Pues no permita que la sangre otra vez termine en el cuerpo posterior, sino que siempre mantenga esa posición. Entre otras, ese movimiento y ese desplazamiento de la sangre también está generando una tracción vitreoretinal. Profe, pero en este caso como tal ya es una urgencia, ¿no? Eso es una urgencia, pero no es urgencia, es más prioritario. Es decir, a él no lo atienden ya allá y posible, pero ya lo atienden y por ahí en una semana, en 15 días lo tienen. Y si está completamente rojo. Si está completamente rojo, le mandan una ecografía, porque en la ecografía tienen que identificar si además de la hemorragia de pronto no tiene un desprendimiento de retina y saber cómo van a operar. Si está completamente rojo, yo no veo el estado de la retina. Pues toca en la ecografía identificar si la retina está pegada o está desprendida. Definitivamente, un aumento de sangre en vítreo lo que va a generar es aumento de la densidad en el espacio y puede generar un aumento de la presión. Y esta es la persistencia de la arteria aloidea, que ustedes ya la conocen, sería una membrana en el vítreo que obviamente si está hasta el cristalino, pues el cristalino se puede ver descompensado, pero algunas veces queda solamente el canalcito ahí cercano a la cabeza del nervio óptico, y después, dependiendo de la posición, pues así tendrán unos síntomas y unas complicaciones. Este es un vítreo que sacaron unos chicos, que lo sacaron más denso, es decir, de una vaca joven. El vítreo se ve más consistente a pesar de que lo sacaron de la cavidad. Él trata de tener su consistencia porque ya ustedes se dieron cuenta que las diferencias entre el vítreo y el humor acuoso es su estructura de colágeno y ácido hialurónico. ¿Listo? Y este pigmento que ven aquí es la hora serrata. Se supone que aquí quedaría el cristalino. Y la hora serrata ya saben que es un líquido. No es más, terminamos clase.